Haremos la lectura del discurso de John Henry Newman el 12 de mayo de 1879 al recibir el nombramiento de cardenal por el Santo Padre León XIII. Este discurso sintético, ya al final de su vida, nombrado cardenal por el Papa, se encuentra una ocasión para valorar este famoso discurso del Biglietto Speech, así llamado el Biglietto Speech, donde en pocas palabras Newman profetiza el futuro de la Iglesia y denuncia lo que siempre denunció, la condena del liberalismo. Hoy, al final de los tiempos, más de 100 años después, estas palabras suenan como una profecía clarísima del fin de los tiempos. En la mañana del lunes 12 de mayo, Newman fue al Palazzo della Pigna, la residencia en la Ciudad del Vaticano del cardenal Howard, que le había cedido muy amablemente sus apartamentos para recibir allí al mensajero del Vaticano que traía el Biglietto. El Biglietto es el nombramiento, el papel, de parte del cardenal secretario de Estado, informándole que en un consistorio secreto que había tenido lugar esa misma mañana, el Santo Padre le había elevado a la dignidad de cardenal. A las 11 en punto en las habitaciones estaban llenas de católicos ingleses y norteamericanos, tanto eclesiásticos como laicos, y también muchos miembros de la nobleza romana, así como dignatarios de la Iglesia, queriendo ser reunidos para ser testigos de la ceremonia. Poco después de el mediodía, fue anunciado el mensajero consistorial. Al entrar, entregó el Biglietto en manos de Newman, quien, después de romper el sello, lo pasó a Monseñor Clifford, obispo de Clifton, el cual leyó el contenido en voz alta a toda la concurrencia. Luego el mensajero informó al nuevo cardenal que su santidad lo recibiría en el Vaticano a las 10 de la mañana del día siguiente para conferirle la birreta cardenalicia. Después de los acostumbrados cumplidos, su eminencia, el cardenal John Henry Newman, pronunció el siguiente discurso, que desde entonces hasta hoy es conocido como el famoso Biglietto Speech, la condena al liberalismo y la profecía acerca del fin de los tiempos. El primer párrafo lo pronunció en italiano. Cito: Le agradezco, Monseñor, la participación que me ha hecho de tan alto honor que el Santo Padre se ha dignado conferir sobre mi humilde persona. Y si le pido permiso para continuar dirigiéndome a usted, no en su idioma musical, sino en mi querida lengua materna, es
porque en ella puedo expresar todos mis sentimientos sobre este amabilísimo anuncio que me ha traído hoy. Mucho mejor que intentar lo que me sobrepasa en estos momentos. En primer lugar, quiero hablar del asombro y la profunda gratitud que sentí siendo aún ante la condescendencia y amor del Santo Padre ha tenido hacia mí, al distinguirme con tan inmenso honor. Fue una gran sorpresa, jamás vino a la mente, a mi mente semejante a elevación y hubiera parecido en desacuerdo con mis antecedentes. Había atravesado muchas aflicciones en el pasado y ahora me había casi llegado al fin de todas las cosas y estaba en paz. ¿Será posible que, después de todo, haya vivido tan grande, tantos años para esto, para lo que hoy acontece? Tampoco es fácil ver cómo podría haber soportado un impacto tan grande si el Santo Padre no lo hubiese atemperado con un segundo acto de condescendencia hacia mi persona, que fue para todos los que lo supieron una evidencia conmovedora de su naturaleza amable y generosa. Se compadeció de mí, me dijo las razones por las cuales me elevaba a esta dignidad. Además de otras palabras de aliento, dijo que su acto era un reconocimiento de mi celo y buen servicio a tantos años por la causa católica, más aún que creía darles gusto a los católicos ingleses, incluso a los de la Inglaterra protestante, si yo recibía alguna señal de su favor. Después de tales palabras bondadosas de su santidad, hubiera sido insensible y cruel de mi parte haber tenido escrúpulos por más tiempo. Esto fue lo que tuvo la amabilidad de decirme. ¿Y qué más podía querer yo? A lo largo de muchos años he cometido muchos errores. No tengo nada de esa perfección que pertenece a los escritos de los santos, es decir, que no podemos encontrar error en ellos. Pero lo que creo poder afirmar sobre todo lo que escribí es esto, que hubo intención honesta a lo largo de mi vida. Ausencia de fines personales, temperamento inclinado a la obediencia, deseo de ser corregido, miedo al error, deseo de servir a la Santa Iglesia y por la misericordia divina, una justa y medida de éxito. Y me alegra decir que me he opuesto desde el comienzo a un gran mal. Durante 30, 40, 50 años he resistido con lo mejor de mis fuerzas al espíritu del liberalismo en religión. Nunca la Iglesia necesitó defensores contra, contra con más urgencia que ahora, cuando desafortunadamente es un error que se va extendiendo como una trampa por toda la tierra. Y en esta ocasión en que
Es natural para quien está en mi lugar considerar al mundo y mirar la Santa Iglesia tal como está y su futuro. Espero que no se juzgará fuera de lugar. Si en este momento renuevo ante vosotros la protesta que he hecho tan a menudo. El liberalismo religioso es la doctrina que afirma que no hay ninguna verdad positiva, ni religión verdadera, que un credo es tan bueno como el otro, y esta es la enseñanza que va ganando solidez y fuerza diariamente. Es incongruente con cualquier reconocimiento de cualquier religión como verdadera. Enseña que todas deben ser toleradas, pues todas son materia de opinión. La religión revelada no es una verdad, sino un sentimiento o un gusto. No es un hecho objetivo ni milagroso y está en el derecho de cada cual, pues hacer decir decir tan solo lo que le impresiona a su fantasía. La devoción no está necesariamente fundada en la fe. Los hombres pueden ir a iglesias protestantes y católicas, pueden aprovechar de ambas y no pertenecer a ninguna. Pueden fraternizar, pues, juntos con pensamientos y sentimientos espirituales sin tener ninguna doctrina en común o sin ver la necesidad de tenerla. Sí, pues la religión es una peculiaridad tan personal y una posesión tan privada, debemos ignorarla necesariamente en las interrelaciones sociales de los hombres entre sí. Si alguien sostiene una nueva religión cada mañana, ¿a ti qué te importa? Es tan impertinente pensar acerca de la religión de un hombre como acerca de sus ingresos económicos o el gobierno de su familia. La religión ningún, no es ningún sentido, es vínculo de la sociedad. Hasta ahora el poder civil ha sido cristiano. Aún en países separados de la Iglesia, como es el mío, el dicho vigente cuando yo era joven era: el cristianismo es la ley del país. Ahora en todas partes se extiende el marco, se extiende ese excelente marco social que es creación propia del cristianismo, está abandonado de todo el cristianismo, en todas partes, junto con otros 100 más dichos que le siguen, y para el fin del siglo, a menos que Dios Todopoderoso intervenga, habrá sido completamente olvidado. Hasta ahora se había considerado que solo la religión, con sus sanciones sobrenaturales, era suficientemente fuerte para asegurar la sumisión de nuestra población a la ley y al orden. Ahora los filósofos y los
políticos están empeñados en resolver este problema sin la ayuda del cristianismo. Reemplazarían la autoridad y la enseñanza de la Iglesia antes que nada por una educación universal y completamente secular, calculada para convencer a cada individuo que su interés personal es ser ordenado, trabajador y sobrio. Luego, para, para el funcionamiento de los grandes principios que toman el lugar de la religión y para el uso de las masas así educadas, cuidadosamente, se provee de las amplias y fundamentales verdades éticas de justicia, de benevolencia, de veracidad y semejantes, de experiencia probada y de aquellas leyes naturales que existen y que actúan espontáneamente en la sociedad y en asuntos sociales, sean físicos o psicológicos, por ejemplo, en el gobierno, en los negocios, en las finanzas, en los experimentos sanitarios y en las relaciones internacionales. En cuanto a la religión, es un lujo privado que un hombre puede tener si lo desea, pues, pero por el cual, por supuesto, debe pagar y que no debe imponer a los demás, ni permitirse fastidiarlos. El carácter general de esta gran apostasía, verdaderamente, es uno y el mismo en todas partes y en cada detalle y en carácter. Varía en los diferentes países. En cuanto a mí, hablaría mejor de lo que yo conozco de mi propio país. Creo que allí amenaza con tener un formidable éxito, aunque no es fácil ver cuál será su resultado final. A primera vista podría pensarse que los ingleses son demasiado religiosos para un movimiento que en el continente parece estar fundado en la infidelidad. Pero nuestra desgracia es que, aunque termina en la infidelidad como en otros lugares, no necesariamente brota de la infidelidad. Se debe recordar que las sectas religiosas que se difundieron en Inglaterra hace 3 siglos y que son tan poderosas ahora, se han opuesto ferozmente a la unión entre la Iglesia y el Estado y abogarían por la descristianización de la monarquía y de todo lo que le pertenece bajo la noción de que semejante catástrofe haría el cristianismo mucho más puro y mucho más poderoso. Luego el principio liberal nos está forzando por la necesidad del caso. Considerad lo que se sigue por el mismo hecho de que existen tantas sectas. Se supone que son la religión de la mitad, son la religión de la mitad de la población. Y recordad que nuestro modo de gobierno es popular. Uno de cada 12 hombres
tomados al azar en la calle, tiene participación en el poder político. Y cuando les preguntáis sobre sus creencias, representan cómo puede ser posible que actúen ellos juntos en asuntos municipales o nacionales y cada uno insiste en el reconocimiento de su propia denominación religiosa. Toda acción llegaría a un punto sin retorno, a punto muerto, a menos que el tema de la religión misma sea totalmente ignorado. No podemos ayudarnos nosotros mismos. Y en tercer lugar, debe tenerse en cuenta que hay mucho de bueno y verdadero en la teoría liberal. Por ejemplo, y para no decir más, están entre sus principios declarados y en las leyes naturales de la sociedad los preceptos de justicia, de veracidad, de sobriedad, de autodominio y benevolencia a los que ya me he referido antes. No para sustituir o bloquear la religión. Nunca ha habido una estratagema del enemigo ideada con tanta inteligencia y con tal posibilidad de éxito. Y ya ha respondido a las expectativas que han aparecido sobre la misma. Está haciendo entrar majestuosamente en sus filas a un gran número de hombres hoy capaces, serios y virtuosos, hombres mayores y aprobados antecedentes y jóvenes con una carrera por delante. Tal es el estado de cosas en Inglaterra. Y es bueno que todos tomemos conciencia de ello, pero no debe suponerse ni por un instante que tengo temor de ello. Lo lamento profundamente porque preveo que puede ser la ruina de muchas almas, pero no tengo temor en absoluto de que realmente pueda hacer algún daño serio y real a la palabra misma de Dios y a la Santa Iglesia y a nuestro Rey Todopoderoso, al León de la tribu de Judá, fiel y veraz, o a su vicario en la tierra. El cristianismo ha estado tan a menudo en lo que parecía un peligro mortal que ahora debemos temer cualquier adversidad. Hasta aquí es cierto. Pero por otro lado, lo que es incierto, y en estas grandes contiendas es cierto, es generalmente incierto. Lo que es comúnmente una gran sorpresa cuando se lo ve es el modo particular por el cual la divina providencia rescata y salva a su herencia elegida, tal como resulta. Algunas veces, pues, nuestro enemigo se vuelve de golpe amigo. Algunas veces es despojado de esa especial virulencia del mal que es tan amenazante
fuerte al comienzo. Algunas veces cae hecho pedazos. Algunas veces hace solo lo que es beneficioso y luego es removido. Generalmente la iglesia no tiene nada más que hacer que continuar con sus propios deberes, con confianza y en paz, mantenerse tranquila y ver la salvación de Dios. Como dice el Salmo 37:11, los humildes poseerán la tierra y gozarán de inmensa paz. Su Eminencia finalmente concluido estas palabras que en todo momento las realizó con calma, con voz fuerte y clara, y aun cuando estuvo de pie todo el tiempo sin mostrar signos de fatiga. El texto que acabamos de leer, de citar, fue telegrafiado a Londres por el corresponsal de Times y apareció completo en el periódico al día siguiente. Más aún gracias a la bondad del padre Abilegni, sacerdote jesuita, que lo tradujo al italiano durante la noche del día 12, salió completo en el resto romano al día siguiente. Que estas palabras proféticas nos ayuden en esta gran apostasía de hoy. Ave María Purísima, sin pecado concebida.